Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy miércoles 29 de noviembre del año 2023, ya siendo las 8:02 de la noche, les saluda, soy Armando Dávalos Contreras. A nombre de Medical Legal Center y del licenciado Abraham Dávila, les damos la más cordial bienvenida nuevamente hoy miércoles 29 al último programa del año de Masterclass. Muchas gracias a todos por su asistencia, por acompañarnos durante todo este año y si sumamos ya llevamos 3 años de transmisiones ininterrumpidas transmitiendo este programa que gracias a ustedes sigue siendo vigente, sigue siendo una plataforma de aprendizaje y sigue siendo también un espacio de reflexión. En un momento más voy a presentar al doctor Raúl Contreras, quien es nuestro ponente del día de hoy, pero antes de hacerlo, nuevamente quiero retomar el punto de que hoy es el último programa de nuestro año. Los invitamos para que nos sigan el próximo año en la nueva temporada. Ya estamos preparando esta parte. Hoy es el final de esta temporada 2024 y por supuesto nuestro agradecimiento sincero por acompañarnos durante todo este ciclo. Esperamos contar con su preferencia el próximo año y, como les decía, estamos preparando unas nuevas temáticas, nuevos episodios, para lo cual también pedimos su contribución. Es muy importante que ustedes nos apoyen con temas que ustedes quieran escuchar, alguna sugerencia específica, o también si tiene un ponente que puede aportarnos a toda la comunidad médica de nuestro país, con todo gusto háganoslo saber a través del teléfono 800-215-0818 y tomaremos nota de sus comentarios o directamente a través de un correo a atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com, para poder escuchar y hacer eco de todas sus propuestas y comentarios. Así es que nuevamente muchas gracias. Asimismo, les recordamos que estamos siempre a sus órdenes para poder ofrecer, que es el compromiso de Medical Legal Center, también un espacio para la capacitación, aprendizaje e información de su equipo de trabajo. Esto es, usted lleva su trabajo a su escuela o a su institución, nuestras ponencias que tenemos sobre aspectos médico-legales. Es importante que conozca el marco jurídico que hoy en día regula su ejercicio profesional, ya sea en institución o en el medio privado. Y con todo gusto agendamos una plática, ya sea vía Zoom o de forma presencial. Entonces, no duden en llamarnos también al 800-215-0818 y con gusto programamos estas sesiones. Finalmente, los invitamos a que nos sigan a través de redes sociales en este espacio que vamos a tener durante el mes de diciembre y enero, esperando que ustedes tengan también un feliz término de ciclo 2023 y siempre con nuevas expectativas para arrancar el 2024. Nosotros retomaremos actividades en Masterclass hasta la segunda semana de febrero del año 2024. Por ello, los invitamos a que nos sigan en redes sociales a través de Facebook, Instagram y TikTok. Aquí estaremos siempre a sus órdenes, dándoles nuevas informaciones, nuevos comentarios y ya especificando la fecha de arranque de nuestra nueva temporada, tanto de Masterclass como de La Voz del Residente. Así que cualquier duda, comentario o asesoría que usted requiera, vuelvo a repetir el teléfono 800-215-0818 o el teléfono o al correo atención.mlc@gmail.com. Y bien, ya ahora quiero presentar al ponente del día de hoy. Él es el doctor Raúl Contreras Omaña, para quien pido un espacio especial de atención a este tema que hoy nos presenta, que es el de hígado graso. El doctor Raúl Contreras Omaña es hepatólogo, gastroenterólogo e investigador clínico. Es investigador en jefe del Centro de Estudio e Investigación en enfermedades hepáticas y toxicológicas en Hidalgo, Estado de México, en México. Es editor en jefe de la revista Acta Médica del Colegio Médico Hidalguense, catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es expresidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Hidalgo, miembro de diversas asociaciones de patología y gastroenterología, tanto nacionales como internacionales. Esto es tan solo un esbozo de la trayectoria curricular que tiene nuestro invitado de hoy, el doctor Raúl Contreras Omaña. Doctor, muchas gracias. Como siempre, agradecemos su presencia y sobre todo que nos dé un espacio
y nos permita participar de la experiencia y conocimiento que usted tiene para transmitirlo a las personas que hoy nos acompañan. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Buenas noches, muchas gracias, no, hombre. Al contrario, gracias por esta segunda invitación. Bueno, pues usted ya conoce nuestra dinámica, es que ahorita yo le cedo el uso de la palabra para que usted nos comparta voz y video, y al terminar su ponencia damos un espacio para que la audiencia haga sus preguntas, sus comentarios y poderles dar trámite. Así es que, doctor, bienvenido nuevamente, muchas gracias y puede iniciar con su presentación. Al contrario, insisto, muchas gracias de nuevo a Medical Legal Center y a Masterclass por esta segunda invitación. Para mí es un honor y un gusto que las charlas pasadas les hayan sido de agrado y que nos hayan pedido hoy volver a participar, además en esta sesión tan importante que es la de cierre de año. Eh, Esta vez quería platicar con ustedes de un tema que está muy en boga, que está muy de moda y que tiene muchos mitos y que nos deja muchas dudas, que es hígado graso. Entonces, hoy vamos a platicar de qué es el hígado graso, qué está sucediendo con este problema de salud a nivel internacional, a nivel nacional, qué opciones de tratamiento tenemos, cómo lo diagnosticamos, qué complicaciones puede tener. Entonces, vamos a hablar un rato acerca de lo que es hígado graso. Lo primero que tenemos que pensar es qué tan frecuente es el hígado graso. Sabemos que es muy frecuente, sabemos que hay muchísimos casos, pero vamos a ponerlo en números. ¿Realmente cuántos pacientes hay con hígado graso que vamos a enfrentar en nuestros consultorios? Se considera que 3 de cada 10 personas con sobrepeso padecen de hígado graso, el 30%. Las estadísticas nos han demostrado que del 30 al 70% de las personas que viven con diabetes tienen hígado graso. De hecho, aquí en México, la última publicación que se hizo, que fue a principios de este año, 72% de personas con diabetes mostraron hígado graso al realizarles un ultrasonido. En nuestro centro, diabetes se ha convertido en la principal causa de hígado graso que estamos viendo. Y si hablamos de pacientes ya con obesidad, con un índice de masa corporal arriba de 30, del 80 al 100% van a tener hígado graso al realizarles un ultrasonido. Y esto es otra cosa interesante, no nada más las personas con diabetes. 25 a 30% de los familiares directos de los pacientes diabéticos, es decir, hijos, hermanos, padres, van a tener también hígado graso. Entonces, eh, se ven cifras muy grandes, pero ahora vamos a ponerlo en números. Aquí en México consideramos, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, se realizó hace un par de años, que del 70 al 80% de adultos en nuestro país presenta sobrepeso u obesidad. Sabemos que en México el 10% de nuestra población adulta padece diabetes. Y de acuerdo al último registro demográfico de nuestro país, de los 100, casi 130 habitantes que somos en México, 65 millones somos adultos, somos mayores de 18 años. Entonces, si son 65 millones de adultos y el 10% tiene diabetes y el 70-80% tiene sobrepeso o obesidad, calculamos que en este momento en México, un promedio de 30 millones de adultos, en México nada más, presentan hígado graso y van a presentar algunas de sus complicaciones a futuro. Entonces, estamos hablando de casi la mitad de los adultos en México tiene hígado graso. Entonces, esto coloca el hígado graso como segundo lugar después del daño asociado a consumo de alcohol como causa de cirrosis en México y cada vez se acerca más a empatar con el daño por alcohol en primer lugar. Los cálculos nos dicen que para 2030 hígado graso se va a convertir en la principal causa de cirrosis en México y en Estados Unidos, por ejemplo, las complicaciones asociadas a hígado graso ya son la principal causa de trasplante hepático. Entonces, esto estamos hablando de una pandemia, ¿no? De otra pandemia aparte de la que ya vivimos, pero está hablando de enfermedades crónico-degenerativas. Esto es un estudio que hicimos nosotros en el 2018 en nuestro grupo de investigación. Hicimos una revisión sistemática para ver
realmente cuántos adultos en México presentan hígado graso. Entonces hicimos una revisión de todos los estudios que se habían publicado en México desde 1997 hasta 2018 y escogimos los que tenían la mejor metodología. Escogimos un total de 10 estudios y de esos 10 estudios sacamos una prevalencia promedio de 26%, es decir, la cuarta parte de la población mexicana presenta hígado graso de acuerdo a las publicaciones que nosotros revisamos. Y aquí abajo podemos ver la diferencia. Hablando de la población general, el 26% presenta hígado graso, pero ya en los estudios que hablan de pacientes con obesidad en México, el 77% de las personas con obesidad tenían hígado graso. Se acerca mucho a lo que comentábamos hace un rato, que es del 80 al 100%. Entonces, el porcentaje de población en México con hígado graso es altísimo. Y otro estudio publicado un año después de nuestra revisión en 2019 reportó 40% de prevalencia. Entonces, la prevalencia, es decir, qué tantos casos hay de hígado graso en México en la población adulta, va del 25 al 50% de la población. Es una cantidad enorme de pacientes que en muy pocos años va a presentar complicaciones asociadas a la enfermedad. ¿A qué le llamamos hígado graso? Hígado graso es esta enfermedad en la cual dentro del hepatocito, dentro de la célula del hígado, se acumulan excesos de grasa y van a provocar inflamación y daño. Una de las cosas más importantes que explicamos a nuestros pacientes en el consultorio es que el hígado graso no nos da por comer grasa. Es decir, a veces cuando escuchamos hablar de hígado graso, lo primero que queremos decirle al paciente es que deje de comer grasa, que ya no coma carnitas, que ya no coma barbacoas, que le baje al aceite. En realidad, la mayor parte de la grasa que se junta en el hígado viene de los azúcares, viene de excesos de azúcares y de harinas. Eh, ¿Por qué? Porque la grasa principal que se acumula dentro del hígado se llaman triglicéridos y los triglicéridos son una grasa que viene del consumo de azúcares y de harinas. Otra cosa que escuchamos mucho en el consultorio es cuando nos dicen los pacientes que algún colega, como ellos tenían hígado graso y como tenían triglicéridos altos, les dijeron que no comieran grasa. Y entonces nos preguntan en la consulta, doctor, ¿por qué sigo con mis triglicéridos en 300, en 400, si yo ya no como grasa desde hace 2 años que el doctor me dijo que no comiera? Es por los azúcares. Los triglicéridos son grasas que vienen de azúcar y el hígado graso sucede por excesos de triglicéridos. Por eso la prevalencia de hígado graso en las personas con diabetes es tan alta. Ese mal manejo de la glucosa que tiene su organismo hace que estos excesos de azúcares se conviertan en triglicéridos y se acumulen en el hígado. Entonces, como vemos aquí, esto que es el hígado graso se asocia a la resistencia a la insulina, que es un proceso que acompaña a la obesidad, que acompaña al sobrepeso, que acompaña a la diabetes, que acompaña a la hipertrigliceridemia, que es un mal manejo de los azúcares. Esto va a provocar un acúmulo excesivo de triglicéridos dentro de las células del hígado. Estas células se van a empezar a dañar, va a empezar a existir una reacción inflamatoria dentro del hígado y eso es lo que va a llevar al paciente a una cirrosis. Estas células, el hepatocito no está preparado, no está listo para tener grasa, no es su función, y entonces mientras más grasa acumula, más daño sucede. Y esto es lo que va a permitir que este hígado avance primero a fibrosis y después a cirrosis. Entonces decíamos, ¿cuáles son las causas de hígado graso? Ya es por demás repetir, sobrepeso u obesidad, el aumento en el contenido de grasa visceral principalmente se va a asociar con un acúmulo excesivo de triglicéridos dentro del hígado y esto va a provocar daño hepático. También ya mencionamos, hasta 70% de las personas que viven con diabetes sufren de hígado graso. El hígado graso se ha convertido en la causa número uno de cirrosis en las personas con diabetes y esto es ya tan frecuente que la Asociación Americana de Diabetes ya puso en las recomendaciones de este año, en las guías de la ADA de este año, que recomienda con evidencia fuerte que a todo paciente con diabetes de reciente diagnóstico se le realice un ultrasonido de hígado para detectar tempranamente
hígado graso y darle tratamiento. En caso de que el paciente con diabetes tenga hígado graso, referirlo a especialidad para tratarlo. ¿Por qué? Porque esto es demasiado común. El paciente con diabetes tiene con mucha frecuencia hígado graso y además son fibrosadores rápidos. ¿Qué quiere decir? Un paciente con diabetes que presenta hígado graso va a avanzar más rápido a cirrosis que otros pacientes. Entonces, ya es una recomendación internacional que a todo paciente con diabetes se le debe realizar por lo menos una vez al año su ultrasonido de hígado para detectar hígado graso. Ya también comentamos, la grasa que se acumula en el hígado se llaman triglicéridos y los triglicéridos no vienen de la grasa, no vienen de las mantecas o de las mantequillas, vienen de los azúcares y de las harinas, del refresco, de las bebidas industrializadas que están endulzadas con fructosa de alta densidad, de los jugos envasados, de las galletas, mieles, jarabes, mermeladas, pan de dulce. Esa es la verdadera causa de hígado graso en México. Nosotros le decimos siempre a nuestros muchachos ahí en el consultorio. Causa número uno de hígado graso, pan de dulce y Coca-Cola, aquí en México. Son dos vicios alimenticios muy difíciles de quitar en nuestra población, que son los que están provocando este aumento de obesidad, el aumento de diabetes y el aumento de hígado graso. La comida rápida. Desgraciadamente, los cambios en la nutrición que estamos teniendo en México en las últimas 2 o 3 décadas, a lo que le llaman la dieta occidentalizada, es decir, esta dieta más alta en harinas refinadas, en pan blanco, en comida rápida, en hamburguesas, en pizzas, eh, que la manera correcta de llamarla es dieta americanizada o norteamericanizada o dieta de estilo estadounidense, porque ahí es donde surgió esta mala manera de comer estos alimentos ultraprocesados en conservas, altos en sodio, altos en harinas refinadas, que van a provocar obesidad, también se asocian con el riesgo de hígado graso. Y durante algunos años, algunos tipos de cirugía bariátrica, algunos tipos de cirugía para pérdida de peso rápida, se asociaban también a desarrollo progresivo de hígado graso. Este tipo de cirugías afortunadamente ya no se realiza tanto desde que se encontró que deterioraban el hígado, pero todavía en algunos centros donde se hacen estos procedimientos que ya no están autorizados, como la famosa banda gástrica o como los famosos procesos derivativos, suelen ver casos de hígado graso. Esto es algo que subí a mi Twitter hace un par de meses y es para que se lleven este mensaje de manera muy precisa. Aquí está. 27% de los casos de hígado graso se presentan en individuos de la misma familia. ¿Qué quiere decir? Que esto respalda la teoría de que existe una predisposición genética, por ejemplo, el riesgo familiar de diabetes, y aparte un medio ambiente compartido, familias completas que desde muy niños ya comen pan igual que el resto de la familia y en la familia toman refresco todos los días y consumen dulce, etcétera. Entonces, desde niños ya traen esta exposición a estos alimentos y aparte tienen el riesgo hereditario de diabetes. Entonces, hay casos en el consultorio tenemos casos donde la mamá, el papá o la mamá, los 3 hijos, una nieta tienen hígado graso o la abuelita falleció por cirrosis por hígado graso y entonces las hijas se espantaron, se hicieron sus estudios y encontraron que todas también tenían ya hígado graso. Entonces, esto es cada vez más notorio. 30% de los casos de hígado graso tienen asociación familiar. La causa número uno de enfermedad hepática hereditaria en el mundo se llama hígado graso. Y desgraciadamente esto ya está empezando a afectar también a los niños. Ya hemos visto casos de hígado graso descritos desde los 2 años por los alimentos altos en fructosa. A los niños desde cada vez edades más tempranas se les dan jugos envasados o se les dan alimentos altos en harinas o en azúcares y esto se mantiene durante toda la infancia. Hemos visto adolescentes de 13 años ya con fibrosis secundaria a hígado graso y cada vez vemos pacientes más jóvenes con diabetes. Estamos hablando de pacientes que debutan con diabetes desde los 18 años porque son obesos o tienen sobrepeso desde los 9 años y tienen un consumo incrementado de alimentos ricos en azúcares y harinas y desarrollan cirrosis por hígado graso a edades tan tempranas como 35, 40 años. Entonces, esto en los niños es cada vez más frecuente.
Ahora, esta es una encuesta que se realizó a casi 500 adultos en México para ver más o menos cómo son los hábitos alimenticios que tenemos. Entonces, cuando se le pregunta a más de 500 individuos mexicanos si consideran que su dieta es buena o no, eh, solo el 4% va a decir que considera que sus hábitos alimenticios son excelentes. La gran mayoría va a decir que son entre buenos y regulares, y muy pocos van a aceptar que sus hábitos son malos. El 7% de los encuestados va a decir que sus hábitos alimenticios son malos. De todos los encuestados, el 40% considera que está un poquito pasado de peso. Es decir, 4 de cada 10 van a decir, sí, yo creo que sí estoy como que un poquito mal, eh, pero no lo considero un problema. Sin embargo, cuando les preguntamos a esas mismas personas cómo se alimentan, qué es lo que comen, cuando hablamos de los alimentos recomendables, vemos que en la población adulta de México, solo el 45% consumen suficientes verduras, 47% suficientes lácteos, 29% huevo, y de los no recomendables, casi el 90% consumen en México refrescos, 35% botanas, dulces y postres, y 8% alimentos procesados, es decir, jamones, chorizos, tocinos, pechuga de pavo, todos estos alimentos procesados, conservados en salmuera. Entonces, la diferencia entre la población que consume regularmente verduras con la población que consume diariamente refresco es abismal, prácticamente el doble. Entonces, esta es la realidad de los hábitos alimenticios de los adultos en México, que obviamente van a transferirle a los niños desde edades más tempranas, y por lo tanto vamos a ver casos de hígado graso desde edades más tempranas. Ahora, una de las preguntas que más nos hacen nuestros colegas, sobre todo los colegas de primer contacto, es ¿cómo puedo ver en un ultrasonido de hígado si mi paciente tiene hígado graso o no? La forma más sencilla es esta que les estoy mostrando aquí, esta ventana, se llama relación hígado-riñón. Aquí arriba en esta ventana pequeña vemos aquí este óvalo, este es el riñón derecho, y este triángulo negro que se ve aquí arriba es el lóbulo izquierdo del hígado, que está justo por encima del riñón. Entonces, en un hígado sano, el color del parénquima o el color del órgano, el color del hígado en el ultrasonido es casi igual al de la corteza renal. Si se fijan, los dos son de un gris oscuro, casi negro. Esto quiere decir que esto es un hígado sano, que es un hígado que no tiene grasa. eh, la grasa con el ultrasonido brilla y hace que el hígado se vea blanco. Entonces, acá se ve toda la diferencia en esta relación hígado-riñón. Aquí está el riñón con su color normal de la corteza, y aquí está el hígado. Aquí se ve casi blanco. Y otra cosa que llama la atención, estos puntitos que se ven aquí arriba en la ventana pequeña son los vasos sanguíneos del hígado. Es normal que el hígado se vea como un queso gruyere en el ultrasonido. Son los vasos que son visibles. Y acá no se ven prácticamente ninguno, quizá uno o dos por aquí, todos los demás están colapsados por la cantidad de grasa. Entonces, se nota mucho la diferencia en el contenido de grasa de este hígado a este de acá. Eso se llama relación hígado-riñón. En un ultrasonido yo solamente busco esa imagen. Todos los buenos ultrasonografistas toman siempre esta imagen donde está el hígado y el riñón juntos, y eso nos permite ver la relación de color entre uno y otro para saber si ese hígado tiene grasa o no. Y también puedo saber cuánta grasa tiene el hígado. Existen diferentes grados de grasa que tiene el hígado, y obviamente mientras más grasa tenga el hígado, más complicaciones vamos a tener a largo plazo. El hígado graso se divide en tres grados: grado 1, grado 2, grado 3, por ultrasonido, que ahora se llaman leve, moderado y severo. El hígado graso leve es aquel que solo tiene del 15 al 30% de grasa hepática. El hígado graso moderado tiene del 30 al 60, y aquí ya los vasos sanguíneos son menos visibles, el hígado se ve más blanco.
Y en el grado 3, que es el severo, el hígado ya tiene más del 60% de grasa, ya el diafragma que se ve muy bien aquí, esta línea blanca, eh, es el diafragma, se debe de ver siempre en el ultrasonido. Cuando el hígado tiene tanta grasa como un grado 3, ya no se ve el diafragma, no se ve ningún vaso sanguíneo en el hígado y prácticamente el parénquima se ve completamente blanco, ecogénico. Entonces, esto me dice que ese hígado tiene más del 60%. Cuando nosotros le decimos a un paciente que tiene, por ejemplo, un hígado graso de un 40%, que tiene un hígado graso moderado, al principio no le parece tanto, no le parece que sea tanta grasa, pero cuando le explicamos que lo normal es que el hígado no tenga grasa, que lo normal de contenido graso en el hígado es menos del 5%, entonces el paciente se da cuenta de a qué grado está el problema. Si lo normal es que tenga menos del 5 y yo ya ando en el 40, estamos 8 veces arriba del límite normal. Eh, Algo que sí me gustaría que todos se llevaran de esta charla es que todavía tristemente escuchamos a muchos colegas decirle a los pacientes que tener un poquito de grasa en el hígado es normal. Oiga, doctor, es que me hicieron un ultrasonido y me dijeron que tengo hígado graso. Sí, su hígado tiene un poquito de grasa, pero no se preocupe, es normal, todos tenemos. Y eso es falso. Eso es falso. No existe cosa tal como el hígado graso normal. Cualquier hígado graso que ya se vea en el ultrasonido ya tiene más del 15% de grasa, que es el límite detectable por ultrasonido. Es decir, ya tiene 3 veces más del límite normal. No es normal y vamos a tener problemas a futuro. Y estos son dos órganos de dos individuos que fallecieron y que los pusieron juntos solamente como imagen educativa. Este es un hígado sano, el color normal, la forma normal, el tamaño normal del hígado, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. Y aquí vemos un hígado con grasa, ¿no? El contenido de grasa de este hígado es muy grande, seguramente es un hígado graso severo, pero vemos cómo el tamaño del hígado aumenta considerablemente por toda esa grasa que juntó. Vemos que el tamaño de los lóbulos es muy diferente y el color es obviamente distinto. Muchos casos de hígado graso se diagnostican en una cirugía. Por accidente, a alguien que le van a quitar la vesícula, por ejemplo, lo programan, entra a quirófano y cuando el cirujano le está quitando la vesícula al paciente y ve el hígado y lo ve con esta consistencia y lo ve con este color, sabe que su hígado está enfermo, su hígado se ve muy mal y tiene que ir a que lo revisen porque no se ve normal. El cirujano distingue perfecto entre esto y esto. Y otra de las cosas que ha sonado mucho en los últimos meses es el cambio de nombre del hígado graso. La enfermedad por hígado graso cambió de nombre y eso tiene una razón de ser. Mucha gente no le encuentra mucho sentido al cambio de nombre, pero tiene toda la razón para hacer. Eh, cuando recién se describió esta enfermedad por ahí de los 80, se le llamó enfermedad por hígado graso no alcohólico, que es como todo mundo lo conocía hasta hace poco tiempo, hígado graso no alcohólico, y se llamaba así porque resulta que los pacientes que consumen cantidades excesivas de alcohol, la primera etapa de daño en el hígado es que junte grasa. Existe un hígado graso alcohólico o un hígado graso de origen por consumo de alcohol porque el alcohol también provoca acúmulo de grasa en el hígado. Entonces, cuando se empezó a descubrir que había pacientes que juntaban grasa en el hígado, pero que no consumían alcohol y no se sabía la causa, entonces no quedó más que llamarlo hígado graso no alcohólico. ¿Cuál era la causa? ¿Quién sabe? Pero seguro no era alcohol. Entonces se empezó a distinguir entre hígado graso por alcohol e hígado graso no alcohólico. Pero ya en estos últimos 30 años, el conocimiento que tenemos de por qué se desarrolla la enfermedad y a qué enfermedades se asocia ya es mucho más grande. Y también ya sabemos que el hecho de que un paciente tenga hígado graso no es una enfermedad que solo esté afectando al hígado, sino que es un problema sistémico que está afectando a todo su organismo por resistencia a la insulina, por niveles descontrolados de glucosa, por sobrepeso, por obesidad, por riesgo cardiovascular. Y entonces cambia de nombre la enfermedad. Desde junio de este año, todas las asociaciones de hepatología del mundo se unieron en una reunión muy grande y decidieron que de ahora en adelante la enfermedad se va a llamar enfermedad por hígado esteatóxico
o hígado graso asociado a disfunción metabólica. Es decir, ahora sabemos que el hígado graso se asocia a síndrome metabólico, a mal control de la glucosa, a sobrepeso, a hipertensión, a riesgo cardiovascular, a diabetes, y por lo tanto ahora le podemos dar un mejor nombre, un nombre más atinado: hígado graso asociado a disfunción metabólica. Y eso hace que el médico esté consciente de que tratar el hígado graso no es nada más quitarle la grasa al hígado, es tratar a todo el paciente y buscar cuál es la causa de que ese hígado esté juntando ese exceso de triglicéridos. Cosas interesantes que también se han visto en los últimos años es que hay pacientes delgados que tienen hígado graso. Es decir, no todos los pacientes que tienen hígado graso deben de tener sobrepeso u obesidad. 5% de los adultos del mundo pertenecen a un grupo que se llama delgados, pero metabólicamente obesos. Es decir, físicamente se ven delgados, pero les hacemos estudios y salen con colesterol alto, con triglicéridos altos, con resistencia a la insulina, pero ellos físicamente se ven delgados. Y esto lo vemos mucho en familiares directos de personas con diabetes. Entonces, eh, hemos visto ya en estos últimos años que estas personas delgadas, pero con mal comportamiento metabólico, es decir, con laboratorios alterados, tienen el mismo riesgo cardiovascular, el mismo riesgo de cirrosis, el mismo riesgo de diabetes o el mismo riesgo de infarto que una persona obesa. Y esto es más evidente en pacientes que tienen familia directa con diabetes o con dislipidemias hereditarias como hipertrigliceridemia. Entonces, el hecho de que una persona sea delgada no significa que sea sana. No hay que confundir una cosa con la otra. Ahora, lo que comentábamos hace rato, en los pacientes con diabetes, el hígado graso se ha convertido en la causa número uno de cirrosis. Y desafortunadamente, cada vez vemos más pacientes con diabetes que fallecen por cirrosis descompensada o por hepatocarcinoma, por cáncer de hígado secundario a hígado graso. ¿Por qué sucede esto? Porque ahora el paciente con diabetes vive más años que antes. Y entonces, al vivir más que antes, tiene más tiempo de que el hígado junte grasa y desarrolle una cirrosis. Para que a una persona le dé cirrosis, el daño tiene que avanzar entre 10 y 20 años. Antes, los pacientes con diabetes fallecían muy tempranamente, no existían los medicamentos que existen ahora, ni la vigilancia que existe ahora, y entonces no alcanzaban a desarrollar hígado graso. Pero ahora los pacientes viven más años, pueden desarrollar un hígado graso y viven lo suficiente para desarrollar fibrosis y después cirrosis y después cáncer. Entonces esto se está volviendo muy común. Eh, Cuando nosotros vemos a los pacientes, ¿qué tanto avanza el daño en el hígado? Si tienen diabetes y también hígado graso, tenemos este estudio. Este es un estudio muy famoso que se hizo en Holanda, y gracias a este estudio se llegó a la conclusión de que todo paciente con diabetes se le debe realizar un ultrasonido por lo menos una vez al año. En este estudio se vieron 3,000 pacientes y se compararon diferentes grupos: pacientes delgados sin diabetes, pacientes con diabetes que no tenían grasa en el hígado, pacientes con grasa en el hígado sin diabetes y los que tenían las dos cosas, diabetes y esteatosis. Y se vio quiénes tenían más cirrosis que otros y quiénes progresaban más rápido a cirrosis. Y básicamente esta gráfica resume el estudio, ¿no? Estos puntos cuadrados que les uno aquí con estas líneas rojas son los pacientes que presentaban diabetes e hígado graso al mismo tiempo. Y vemos cómo la probabilidad de encontrar ya una cirrosis en cualquier momento era casi del 20% en algunos pacientes, comparado con riesgos muy bajos en las personas delgadas que no tenían ni diabetes ni esteatosis. Los pacientes con diabetes sin esteatosis no tenían tanto riesgo de fibrosis, pero los pacientes con diabetes e hígado graso, la gran mayoría de ellos, casi, bueno, la quinta parte de ellos, ya tenía cirrosis y no lo sabía. Estos son pacientes que no sabían que su hígado estaba enfermo. Son pacientes con diabetes que llegaron un día a su consulta, los jalaron para hacerles los estudios y ver cómo estaba su hígado, así como algo inesperado, y en la quinta parte de ellos encontró que ya tenían cirrosis. Por un estudio que se llama FibroScan, ya tenían una fibrosis avanzada o cirrosis, y los pacientes no lo sabían. Entonces, de ahí la recomendación de que todo paciente con diabetes, un ultrasonido de hígado para detectarle hígado graso, y si lo tiene hay que referirlo.
Este es otro estudio que hicimos nosotros. Este lo hicimos el año pasado y lo presentamos en el Congreso Nacional de Patología y estamos preparándolo para publicación próxima. En este estudio buscamos la relación que tenían los pacientes entre resistencia a la insulina, perdón, resistencia a la insulina medida por HOMA, que es un índice que usa los niveles de insulina y la glucosa, y la presencia de hígado graso. Entonces, en este estudio valoramos a casi 80 pacientes y de esos 80 pacientes nos encontramos que de los 80 pacientes con hígado graso, el 75% tenía también resistencia a la insulina. Entonces, una relación muy grande entre presencia de hígado graso y resistencia a la insulina, el 75%. Lo que no encontramos, que es esta otra gráfica, es si los pacientes con más resistencia a la insulina tenían más hígado graso. Aquí los dividimos con hígado graso leve, moderado y severo, y la verdad es que no encontramos ninguna relación entre más grasa y más resistencia a la insulina. Pero lo que sí encontramos es que casi todos los pacientes con hígado graso tienen resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Casi todos ellos tienen un riesgo incrementado de desarrollar diabetes en algún momento de su vida si no se tratan en ese momento. Otro estudio que hicimos en nuestro centro fue este. Este también lo presentamos el año pasado en el Congreso Nacional de Patología. Y aquí lo que nosotros buscamos es si existía alguna manera en la que el médico de primer contacto podía determinar si el paciente tenía resistencia a la insulina o no. La mejor manera para detectar resistencia a la insulina en la actualidad se llama HOMA, que es una fórmula que se calcula con niveles de insulina y glucosa, pero que es caro. Es un estudio costoso porque al paciente se le deben medir sus niveles de insulina y eso la mayoría de las instituciones no lo tiene y al hacerlo por fuera tiene un costo. Entonces, para tratar de evitar la medición del HOMA, pusimos a prueba una fórmula que se llama índice triglicéridos colesterol HDL, que en los niños ha funcionado muy bien. En los niños ha permitido detectar mucho, de manera muy atinada la presencia de resistencia a la insulina sin necesidad de aplicarles un HOMA. Entonces nosotros quisimos ver si en población adulta podíamos replicar esta fórmula porque para nosotros hubiera sido maravilloso cualquier médico de primer contacto que tuviera un perfil de lípidos en la consulta, con ese podría calcular si el paciente tiene resistencia a la insulina. Desafortunadamente encontramos una correlación muy baja. Lo mismo, 80 pacientes adultos, eh, buscamos la relación entre HOMA y el radiotriglicéridos y como ven todos los puntos están dispersos por todos lados, quiere decir que no había una correlación, no iban de la mano uno con el otro y como tal la correlación que encontramos que fue de 0.25 se considera una correlación baja, una correlación pobre. Entonces, por ahora no hemos encontrado una herramienta más barata o más accesible para detectar resistencia a la insulina en adultos que la fórmula HOMA. Y ahora, esto es otra cosa interesante. Casi todos los pacientes que llegan a vernos al consultorio por hígado graso, su principal temor es cirrosis. Doctor, es que yo no quiero que me dé cirrosis. Vengo a verlo porque me dijeron que tengo grasa en el hígado y tengo mucho miedo de que me dé cirrosis. La realidad es que la causa número uno de muerte en los pacientes con hígado graso es infarto. La enfermedad cardiovascular, ya sea infarto al miocardio o eventos vasculares cerebrales, son la causa número uno de muerte en los pacientes con hígado graso. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el hígado graso es una enfermedad sistémica que se asocia a todo un mal manejo de colesterol y triglicéridos en todo el cuerpo, a un acúmulo excesivo de triglicéridos en el hígado, pero también en el corazón y también en la circulación cerebral. Y lo mismo con eh, los, lo mismo con el riesgo de evento vascular cerebral. Entonces, cuando un paciente tiene hígado graso, sí tiene probabilidad de desarrollar eh, fibrosis o cirrosis, sí, pero nosotros le explicamos al paciente que su riesgo de un hígado graso a una cirrosis puede tardar 20 años en evolucionar.
Pero un paciente con hígado graso que tiene triglicéridos de 400, que tiene colesterol LDL de 140 y que tiene sobrepeso o obesidad, es más probable que se infarte o que tenga un evento vascular cerebral en los siguientes 2 o 3 años antes de desarrollar una cirrosis en 20 años. Entonces, algo que necesitamos ser muy conscientes es que el hígado graso no es una enfermedad que solo afecta al hígado, es sistémico y la causa principal de muerte es cardiovascular. Por eso cuando un paciente llega con nosotros y nos dice, oiga doctor, ¿qué medicamento puedo tomar para que se me quite la grasa en el hígado? No funciona así. Si no controlo todos los factores de riesgo completos, si no controlo toda la alimentación, si no le bajo el colesterol, si no le bajo los triglicéridos, si no controlo su glucosa, entonces no vamos a lograr frenar el problema del hígado. Entonces, si nosotros hablamos de la relación que tiene el hígado graso con el riesgo cardiovascular, existen muchas asociaciones, muchas relaciones. Los factores de riesgo cardiovascular que comparten, por ejemplo, el hígado graso. Muchos pacientes tienen diabetes y sabemos que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular, alteraciones en las lipoproteínas de baja y muy baja densidad, una sobreproducción anómala de glucosa en el hígado que se va a convertir en triglicéridos y se va a depositar ahí, aumento de inflamación, de citocinas inflamatorias, alteraciones en los factores de la coagulación y resistencia a la insulina. Entonces, el hígado graso es una enfermedad sistémica, que si el hígado está juntando grasa es porque todo el cuerpo del paciente está funcionando mal, es porque tiene un síndrome metabólico, es porque tiene resistencia a la insulina, porque tiene una mala alimentación, porque tiene una diabetes descontrolada, porque tiene colesterol o triglicéridos altos y en realidad su mayor riesgo es un infarto, no tanto una cirrosis. Y ahora sabemos que existen muchas patologías que se asocian a la presencia de hígado graso. Este es un artículo que publicamos con el grupo del doctor Velarde Ruiz Velasco del Civil de Guadalajara, lo publicamos hace un par de años, donde hablamos de cuáles son las complicaciones que presenta el paciente con hígado graso que no tengan que ver con el hígado, manifestaciones extrahepáticas del hígado graso. Y entonces ahora sabemos que una persona con hígado graso tiene alteraciones endocrinas como diabetes o hipotiroidismo, el riesgo de muerte por eventos cardiovasculares y por enfermedad cardiovascular y cerebral, enfermedad cerebral, apnea obstructiva del sueño, alteraciones cutáneas como la psoriasis, lesión renal. También está demostrado que la presencia de hígado graso y de dislipidemia acelera la disfunción renal y el desarrollo de enfermedad renal crónica y eh, cáncer. El proceso inflamatorio provocado por la presencia de grasa hepática va a desarrollar un riesgo aumentado de cáncer, principalmente de cáncer de colon en los hombres, cáncer de próstata y en mujeres cáncer de mama. Y en ambos grupos, cuando tienen cirrosis, cáncer de hígado, hepatocarcinoma. Entonces, el hígado graso no es una enfermedad tan inofensiva como solíamos pensar. Los riesgos asociados, si se fijan en todos los sistemas, pues son bastantes y las complicaciones que puede desarrollar el paciente son muchas. Son pacientes que ameritan un control y una vigilancia multidisciplinaria. Y otra cosa muy interesante que hemos descubierto en los últimos años es que no todos los tratamientos para diabetes son iguales. Hemos visto que los pacientes que tienen hígado graso, dependiendo del tratamiento para diabetes que reciben, pueden bajar su riesgo de cáncer o aumentar su riesgo de cáncer. Entonces, este es un estudio muy grande publicado hace casi 10 años. Estamos hablando de 19,000 pacientes que fueron estudiados, 19,000 personas con diabetes, y se les buscó el riesgo de cáncer, de cáncer de hígado que pudiera estar asociado al tratamiento. Son pacientes, todos ellos tenían hígado graso y se vio cuál de estos pacientes tenía más riesgo de cáncer. Se les dio seguimiento por muchos años y entonces se vio que de todos estos pacientes, los pacientes con diabetes que estaban siendo tratados principalmente con insulina o con sulfonilureas como la glibenclamida o la glimepirida, tenían un riesgo aumentado
aumentado de cáncer de hígado comparado con reductores del riesgo de cáncer. Entonces, también está demostrado que cualquier medicamento que promueva o que aumente la liberación de insulina en el cuerpo va a aumentar de manera considerable el riesgo de cáncer hepático. Entonces tenemos aquí los medicamentos como las insulinas exógenas o las sulfonilureas incrementan más el riesgo de cáncer de hígado comparado con metformina o con pioglitazona. Esta es una de las últimas diapositivas y aquí solamente quiero mostrarles una de las preguntas más comunes de los pacientes. Doctor, ¿qué medicamento puedo tomar para que se me quite la grasa en el hígado? Ya dijimos que como tal no existe un medicamento que quite la grasa en el hígado. Lo único que va a quitar la grasa del hígado es controlar el factor desencadenante, bajar de peso al paciente, ponerlo a hacer ejercicio, controlarle su diabetes, controlarle sus triglicéridos, es decir, cualquiera de las causas, controlar la resistencia a la insulina que nos estén provocando acúmulo de azúcar y de triglicéridos en el hígado. Esa es la manera de quitar la grasa en el hígado. Pero una vez que el hígado ya tiene inflamación, que ya empieza a tener daño por esa grasa que se llama esteatohepatitis, ahí sí suelen ser muy necesarios algunos fármacos que nos ayuden a detener el progreso a cirrosis. Este artículo que les enseño es nada más para que vean cuántos productos están ahorita en investigación intentando mejorar el pronóstico y bajar la cantidad de grasa en estos pacientes a nivel hepático y desafortunadamente ninguno ha mostrado un efecto notable. En la actualidad solamente hay 4 fármacos que tienen buena evidencia para disminuir la inflamación hepática. Ojo, no para quitar la grasa del hígado, sino para disminuir el daño que esa grasa está provocando, para disminuir la inflamación, para que el paciente no progrese tan rápido a cirrosis. Pero estos medicamentos no van a limpiar la grasa del hígado. Entonces, los medicamentos con más evidencia, pioglitazona, vitamina E, sobre todo en mujeres jóvenes. Hay que recordar que la vitamina E no se debe usar en personas con diabetes porque aumenta el riesgo de infarto y no se sugiere mucho en hombres de más de 40 años porque aumenta el riesgo de hiperplasia prostática. Pero en mujeres jóvenes con hígado graso, vitamina E puede ser una muy buena opción. Los ácidos grasos omega 3, no los omega 6 y 9, solo los omega 3 han demostrado tener un efecto antiinflamatorio hepático muy grande y ayudar a disminuir los niveles de triglicéridos a nivel sanguíneo y más de moda ahora, liraglutida y semaglutida, que aparte de controlar la diabetes, permiten disminuir el peso en personas con obesidad y obviamente con eso también mejorar el perfil de grasa hepática. En la elección del medicamento dependerá de si el paciente tiene diabetes o no, de si tiene resistencia a la insulina o no, de cómo están sus triglicéridos, de la edad, del sexo, del apego a la nutrición, etcétera. Y se usan mucho en conjunto otros medicamentos más comunes como la metformina, la famosa silimarina o las estatinas, que tal vez ayudan un poco a disminuir también la inflamación hepática o a bajar al paciente un poco de peso, a mejorar la resistencia a la insulina, a bajar los triglicéridos y el colesterol, pero estos fármacos no han demostrado mejorar el comportamiento de la inflamación hepática. Se usan para mejorar el síndrome metabólico, la diabetes y los riesgos cardiovasculares, pero no tanto el hígado. Algo que sí necesitan llevarse en mente es esto que les pongo aquí abajo. Cualquier medicamento de estos que escojan no va a funcionar si no controlamos la causa del hígado graso, si no controlamos la glucosa del paciente con diabetes, si no bajamos de peso al paciente con obesidad, si no controlamos el hipotiroidismo, si no buscamos otras patologías endocrinas. Si a los niños no les empezamos a quitar los alimentos ultraprocesados o altos en harinas, los cambios nutricionales, hasta que eso no cambie, no importa el medicamento que usemos, el hígado no va a mejorar. Entonces, hay que dejar de ver el hígado graso como una enfermedad solo del hígado, donde yo le puedo dar un medicamento al hígado para limpiarlo y curarlo, y empezarlo a ver como un reflejo de un mal funcionamiento sistémico, de algo general. Y un efecto muy claro lo tenemos aquí. Estas son las últimas diapositivas que les presento. Este es un estudio que se hizo en Barcelona. Una de mis maestras de allá de Barcelona, la doctora Annalisa Bersigotti, con quien tuve el gusto de trabajar allá y que ahora está en Berna, en Suiza. Ella coordinó
este estudio en el cual se buscó pacientes que ya tenían cirrosis en etapa temprana, Child A, secundaria a hígado graso y que tenían obesidad y sobrepeso. Entonces a estos pacientes se les empezó a dar solo como tratamiento un programa intensivo de dieta hipocalórica con suficiente proteína y con actividad física. Y lo que se buscaba era que los pacientes perdieran por lo menos el 5% del peso corporal que tenían al principio. Entonces, a estos pacientes no se les dio ningún medicamento, solo nutrición y actividad física. Y esto es lo que se encontró. Los pacientes que en ese programa lograron perder más del 10% del peso original, el riesgo de que su cirrosis progresara, es decir, que la hipertensión portal bajara, fue casi del 25%, es decir, tuvieron un 25% de reducción en la progresión de la cirrosis comparado con aquellos que no disminuyeron en nada su peso. Y pérdidas de peso hasta del 5% nos llegaron a presentar casi un 10% de mejoría en la progresión de cirrosis. Entonces, esto estamos hablando de que son pacientes cuya cirrosis mejoró. Obviamente son cirrosis en etapa temprana, pero su cirrosis mejoró y su presión portal mejoró solo con nutrición y ejercicio, sin ningún medicamento. Es una evidencia más de que el hígado graso no es más que un reflejo de todo este mal comportamiento sistémico. Entonces, ¿cuáles serían nuestras conclusiones de la charla? Algunas muy breves. La primera es que el hígado esteatóxico asociado a disfunción metabólica, es decir, el hígado graso, no es una enfermedad inofensiva. Hay que dejar de verlo como una enfermedad inofensiva. Hay que dejar de verlo como algo que solo afecta al hígado. Hay que dejar de pensar que el hígado tenga un poquito de grasa es normal. Eso son conceptos que hay que cambiarlos porque ya vimos que sus desenlaces clínicos pues son bastantes. También ya comentamos, aquí en México se espera que para el 2030 se convierta en la principal causa de cirrosis, considerando que casi el 50% de la población adulta actual tiene algún grado de hígado graso. Los pacientes con hígado graso tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes por la resistencia a la insulina, infartos, eventos vasculares cerebrales y cáncer, que son las principales causas de muerte en estos pacientes, y su progresión tiende a ser más agresiva que otras personas. Obviamente bajar de peso mejora marcadamente el pronóstico y si es un paciente que no tiene sobrepeso ni obesidad, pero que tiene dislipidemia o resistencia a la insulina, controlar esos dos factores de riesgo va a mejorar el pronóstico. Y tristemente en la actualidad, el único manejo, el único tratamiento que tiene buena evidencia para disminuir la cantidad de grasa en el hígado y sus complicaciones es un buen apego nutricional y actividad física. Los medicamentos solamente sirven para que el hígado graso no avance tan rápido a cáncer o a cirrosis o a diabetes o a fibrosis, pero no son para curar como tal el hígado graso. Un paciente por más medicamentos que tome para la glucosa, para el hígado graso, para todo esto, si no cambia su enfoque nutricional y no tiene más actividad física, el hígado definitivamente no va a mejorar y con el tiempo va a llegar al desenlace de cirrosis. Entonces, pues eso es todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Doctor Raúl, buenas noches. Realmente una plática más que interesante de una aplicación inmediata. Seguramente nos ubicamos algunos de los que estuvimos atentos a su extraordinaria ponencia en alguno de los registros que usted presentó al inicio como estadística. Y yo creo que la mejor medicina siempre es la preventiva. Desafortunadamente en México, si hablamos de cualquier enfermedad, pues hace falta una cultura que nos posibilite esa prevención. Además de que nuestro sistema de salud, como usted también lo mencionó, no estamos preparados, no estamos acostumbrados a generar estrategias importantes que coadyuven no solamente a tener una expectativa más alta de vida, sino a vivir de una forma plena y sana. Entonces, yo creo que es un espacio que nos da para reflexionar en lo individual, en lo colectivo y, como usted bien dijo, en lo familiar. Desafortunadamente son enfermedades que si no las cuidamos,
se pueden tornar pandémicas. Y México yo creo que está a un paso de generar las estrategias necesarias, los cambios en la familia, en el sistema educativo, en el sistema preventivo, en los cambios de hábito, para evitar que sus investigaciones, que son profundas, y lo felicito por ello también, a usted y a su equipo de trabajo, podamos sustentar un México saludable, porque a veces pensamos solamente en un aspecto económico, ¿verdad? Un aspecto social, pero olvidamos la parte biológica, que es fundamental para poder conseguir cualquier otra cosa. Así es que, más allá de todo esto, quiero mencionarle que tiene muchísimas felicitaciones, muchísimas, y lo saludan de toda la República Mexicana, del sureste, del norte, de Mochis, de Veracruz, de la Ciudad de México, de Guadalajara. Así es que realmente fue un tema muy interesante, tuvimos muy buena asistencia y buena participación. Así es que me voy a permitir dar lectura a los comentarios, preguntas que haya para poder desahogarlos. Bueno, vamos viendo, además de lo que ya le mencioné, que todo tiene que ver con felicitaciones, hay algunos comentarios y empiezo a mencionarlos. Dice, ¿se puede incorporar ademetionina como parte del tratamiento y qué dosis? Ok, este es un fármaco que está muy en boga, la demetionina, que lo venden de manera comercial como Samir. Samir es un fármaco que detiene la respuesta inflamatoria en el hígado, es un proceso, detiene un proceso de oxidación en el hígado y se ha visto que disminuye el riesgo de cirrosis. Lo mismo, no ha curado como tal el hígado graso. A veces lo que nos limita un poco para el uso es el costo porque no es tan accesible, pero la dosis que el laboratorio recomienda son cápsulas de 500 miligramos y se usa una cada 12 horas por varios meses, 3 a 4 meses, mientras mejoran las pruebas del hígado y después se baja a una diaria. Pero es algo muy similar, la de metionina, que es el Samir, sin el descenso de peso y sin el control de la glucosa, no logra disminuir la cantidad de grasa en el hígado. Oiga, doctor, una pregunta a título personal. No escuché que hablara de alguna estadística si se presenta más el hígado graso en hombres o en mujeres aquí en México. Estamos muy parejos. La verdad es que aquí en México estamos casi 50-50. No hay gran diferencia en prevalencia. En algunos estudios dicen que las mujeres un poco más, en otros que los hombres. La verdad es que cuando sacamos el promedio es casi 50-50. Y como medida preventiva, si no tenemos algún síntoma o no hemos requerido visitar a un médico, ¿qué podríamos hacer como para saber qué tan alejados o cercanos estamos ya de tener un hígado graso? Esa es, yo creo que la mejor pregunta, porque en otro estudio que presentamos hace unas semanas en otra charla, comentábamos que en México solo la mitad de los adultos se ha hecho alguna vez en su vida una prueba de colesterol y triglicéridos. Es decir, solo el 50% de los adultos alguna vez se ha hecho un check-up, pero esa alguna vez puede haber sido hace 10 años, hace 20, hace 30. Entonces, no tenemos esa cultura de hacernos una revisión de laboratorio. Lo correcto sería por lo menos una vez al año hacernos un chequeo de colesterol, de triglicéridos, de glucosa y la mayoría de las recomendaciones dice a todos los adultos hacerse por lo menos un ultrasonido de hígado. Si no hay nada y el hígado sale limpio, repetirlo a los 5 años. Pero sí vale la pena hacerse ese ultrasonido basal que todo adulto debe tener y por lo menos cada año un chequeo de laboratorios. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la posición de los inositoles en esteatosis, esteatopatis? En esteatohepatitis. Ok, Esteatopatis, sí. la verdad es que los inositoles no han mostrado demasiado beneficio. Se usan mucho en mujeres, sobre todo con resistencia a la insulina. El inositol es un suplemento alimenticio que se ha visto que disminuye el acúmulo de grasa visceral y disminuye la inflamación de grasa visceral. Se usa sobre todo en mujeres porque tiene algunos efectos hormonales. En hombres no se recomienda mucho, pero la cantidad de grasa en el hígado no disminuye nada con el mioinositol ni con ningún inositol. Entonces, como tratamiento para hígado graso, no tiene mayor evidencia. Muy bien. Concepción Estela Farfán nos dice, excelente plática. Entonces,
Muy importante la nutrición y el ejercicio. Aquí es un ejercicio aeróbico cotidiano o ejercicio podemos considerar estar en un gimnasio. Ejercicio el que sea, ¿no? La verdad es que cualquier tipo de ejercicio de 15 a 20 minutos, 3 veces por semana, el que el paciente quiera, puede ser desde caminata rápida, bicicleta estacionaria, gimnasio, lo que el paciente le guste. Ya con tener esos 3 o 4 días de actividad física extra, 20 minutos, es decir, sería 1 hora a la semana, ya con eso el descenso en la resistencia a la insulina es muy marcado. Entonces, ejercicio el que el paciente le guste. Muy bien. Como usted dijo, pues esto requiere también de un trabajo interdisciplinario donde están los médicos del primer contacto, los especialistas como usted, pero también yo creo que pueden intervenir eh, licenciados en nutrición, cirujanos, dependiendo de la situación, donde el trabajo sea sistémico también, dado que esto es una disfunción metabólica, ¿verdad? Donde pueden intervenir varios especialistas. Sí, claro. De Eh, hecho, nosotros trabajamos muchos pacientes en conjunto con el endocrinólogo porque tienen su hipotiroidismo, o con el internista, o con el cardiólogo porque es un paciente que además le encontraron las coronarias ya afectadas. Tenemos nuestro equipo de nutriólogas que están capacitadas en hígado graso. Es decir, sí debe ser un manejo multidisciplinario. Los cirujanos bariatras en caso necesario, porque si no, se nos puede quedar fuera algún aspecto de la enfermedad. Muy bien, siguen las felicitaciones, sé que fue una super plática. Alguien Gracias. nos dice, cerraron con broche de oro este año, felicidades, así que muchas gracias a usted por su amable participación y por cerrar con broche de oro esta temporada 2023. ¿Es de utilidad un examen de perfil hepático para diagnosticar hígado graso? Nos preguntan. No, el mejor estudio para detectar tempranamente hígado graso es el ultrasonido. Es el más rápido, el más accesible, el más barato, no es invasivo y en todos lados hay alguien con un ultrasonido. El paciente puede tener hígado graso y tener pruebas de función del hígado normales. Entonces, las pruebas de función hepática no son una buena manera de detectar la presencia de grasa. La mejor es el ultrasonido, es fácil, es disponible, es barato. Nos preguntan si en adultos mayores de más de 65 años es frecuente que exista hígado graso. De hecho, sí, curiosa, de eso ya no lo metí para no hacer la plática muy larga, pero también se ha visto asociación con la edad. A más edad, más riesgo de acúmulo de grasa en el hígado, porque también el metabolismo va cambiando, la actividad física va disminuyendo, la alimentación también cambia, y entonces sí, mientras más edad, los pacientes tienden a presentar más grasa en el hígado y más riesgo de fibrosis. El doctor Agustín Salazar, un muy buen amigo de Veracruz, lo felicita, dice que excelente Gracias, sesión y gracias por compartirnos, doctor, sus investigaciones y su conocimiento. gracias. Muy interesante, excelente ponencia, felicidades, doctor. Lo saluda Armando Herrera, desde Colima. Desde Puebla recibe felicitaciones. María Eugenia Segundo también lo felicita. Muy buena plática, excelente ponencia. Felicitaciones al doctor Raúl. Es el doctor Francisco Navarro, nos pone ahí su correo. Si al final también nos dice algún correo por si alguien tiene alguna duda, algún comentario de forma más particular, bueno, que usted, si el tiempo se lo permite, más adelante a través de un correo, pues pueda dar respuesta. Claro. Dice Irene Ravelo, además de no usar la vitamina E en hombres mayores de 40 años porque pueden provocar hipertrofia prostática, ¿podría recordarme cuáles fueron las otras dos contraindicaciones del uso de vitamina E, por favor? Nada más son dos, hombres de más de 40 años y personas con diabetes. Se ha visto que vitamina E en personas con diabetes aumenta el riesgo de infarto. Entonces, la recomendación es no en diabetes, no en hombres de más de 40 años. Bueno, ya mencionó, nos dice Concepción, ¿puede haber hígado graso con pruebas de función hepática normal? Sí, sí, lo comentábamos. Lo ideal es el ultrasonido. Sí, aquí José Luis Acevedo subraya eso, el ultrasonido de cariotidoidea es necesario. Eh, Les recordamos que esta plática a partir de mañana va a estar grabada para que la puedan compartir, la puedan repasar y yo creo que es un tema educacional para todos, para los que son profesionales de la salud, los que no lo somos y para nuestros pacientes. Así es que los invito a que mañana ya en nuestro canal de YouTube la puedan compartir y si no a través de nuestras redes sociales pídanos información
y seguramente podríamos también invitar al doctor, si lo permite, a algún otro estado a que nos ayude a dar también estas pláticas de forma presencial, doctor. Con todo gusto. Así es que síganos en redes sociales y ahí con todo gusto estaremos en esta interacción, perdón. ¿Hay algún síntoma en nuestro cuerpo, en la piel, en la vista, que indique que tenemos hígado graso? Nos pregunta No. Virginia Villegas. Esa es otra muy buena pregunta y no, no hay síntomas. El hígado puede tener grados muy avanzados de grasa o de fibrosis incluso, y el paciente está generalmente asintomático. Entonces, por eso la recomendación de que para buscarse hígado graso, todo adulto se haga alguna vez un ultrasonido, aunque no tenga molestias, porque no vamos a tener síntomas. Muy bien. Seguimos. Nos dicen, el tratamiento con ácido alfa lipoico en combinación con la Con silimarina. silimarina, ¿tiene alguna indicación especial? Lo mismo que la de metionina. Hay un fármaco que también es muy útil, nosotros lo usamos mucho en la consulta, se llama Lutlev. Lutlev es una mezcla de silimarina con ácido alfa-lipoico que se ha visto que disminuye más rápido las pruebas de función de hígado cuando están muy elevadas. Cuando tenemos mucha inflamación hepática, en la combinación de silimarina con ácido alfa-lipoico baja la inflamación, nos ayuda a que disminuya el daño en el hígado. Pero lo mismo, no baja la cantidad de grasa, solo la inflamación. Entonces se debe usar como parte de el resto del tratamiento. Aquí, bueno, parte de lo que tendríamos que poner atención si no existen síntomas es tener una referencia de la predisposición genética si es que hemos tenido o tenemos familiares directos o indirectos que hayan sufrido de algún problema cardíaco, algún problema de obesidad, etcétera. Ahora yo creo que pueden ser indicadores como para poner mayor atención. Nos pregunta José Luis, ¿cuál tipo de diabetes presenta mayor riesgo? ¿El uno o el 2? Ambas. La verdad es que hay casos en una o en otra, pero en realidad la mayor parte de complicaciones las vemos en diabetes tipo 2, porque son generalmente personas adultas que durante muchos años acumularon grasa. Los pacientes con diabetes tipo 1 rara vez tienen el tiempo para desarrollar una cirrosis. Entonces, la mayor parte de los casos descritos es en diabetes tipo 2, pero vale la pena hacer el ultrasonido también en personas con diabetes tipo 1. Ok. Miguel Cuthberto dice, ¿es recomendable la stevia o algún otro endulcorante? Stevia, sí, la verdad es que en general stevia es un buen edulcorante, aunque la evidencia nos dice que si usamos azúcar normal, con que bajemos las cantidades, ¿no? Obviamente, mientras menos mejor. Si alguien quiere de plano dejar los azúcares y mejor cambiarlos por un edulcorante como el stevia, mucho mejor, porque el aporte de calorías es mínimo. Pero si alguien siente que no puede dejar el azúcar, con que disminuya a la mitad o a la tercera parte de las cantidades, ya empezamos a tener beneficios. Muy bien. Preguntan que si el ultrasonido de mejor especificidad es el 3 o el 4D. Ok, no hay ninguna evidencia, bueno, no hay ningún estudio para ver hígado con ultrasonido 3D o 4D. Eso se usan mucho en medicina fetal, no en medicina materno-fetal. Pero para el hígado se sigue usando el ultrasonido 2D, el ultrasonido normal, ¿no? Con el transductor normal. No solemos usar 3D o 4D porque no hay estudios que digan que es mejor o que nos ayude a ver mejor la grasa. El ultrasonido 2D tradicional sigue teniendo la mejor utilidad. ¿Es mejor prescribir atomvastatina o rosuvastatina? Ok, esa es una buena O pregunta. ambas. La mayor evidencia que hay, es decir, casi toda la investigación que se ha hecho es con atorvastatina. Y si nosotros tenemos que elegir una estatina para nuestros pacientes así de primera elección, atorvastatina siempre es la más recomendable. Tiene una buena potencia, suele ser muy accesible en costo y tiene pocos efectos adversos. Rosuvastatina o pravastatina generalmente se dejan para pacientes que no toleraron la atorvastatina. Jenna Ravelo dice, doctor Raúl, en la práctica médica, pacientes con displidemia mixta, ¿cuáles serían los límites superiores de colesterol y triglicéridos al elevarse para combinar estatinas con fibratos por el riesgo de rhabdomiolisis? De rabdomiolisis. La verdad es que no hay
casos reportados en México de rhabdomiólisis por estatinas y fibratos. Entonces, en ese sentido hay que quedarse tranquilos. La rhabdomiólisis es una inflamación muscular que se supone que puede suceder si combina una estatina con un fibrato. No hay casos reportados en México. Y en general, tanto estatinas como fibratos han mostrado ser más seguras de lo que se pensaba. Justamente yo, y espérenlo porque yo creo que se va a publicar entre enero y febrero, vamos a publicar el posicionamiento mexicano de hipertrigliceridemia y dislipidemias en México, donde ponemos que el límite máximo de triglicéridos en población mexicana tiene que ser 150 y el colesterol malo, el LDL, no tiene que sobrepasar 90. Ya arriba de esos niveles ya estamos hablando de un nivel de riesgo. Pero en general, más que un fibrato, se ha visto mejor respuesta juntando la estatina con omega 3. Los fibratos se están dejando ya mucho, un poquito de lado, porque la combinación de estatinas con omega 3 ha resultado ser bastante buena. Muy bien. Dicen que si sabes si hay algún, a ver, si es cierto que hay efecto protector del café. Sí, y eso está también demostrado en estudios grandes. El consumo de café normal, de café con cafeína, café filtrado, disminuye la progresión de fibrosis hepática. Hay una dosis máxima que va entre 2 y 4 tazas límite al día para no tener efectos de taquicardia y eso, pero entre 2 y 4 tazas al día, la cafeína tiene un efecto protector directo en el hígado y es un antioxidante potente. La única condición es que sea café natural, que sea café de grano, que sea colado, filtrado, no café instantáneo. Ok. ¿Se puede presentar dolor en el área hepática por incremento de peso del hígado y distensión de cápsula de Gleason? No, no, porque curiosamente, como es un aumento de tamaño muy lento, muy gradual, que se da en muchos años, la cápsula se va acomodando también poco a poco, entonces no perciben dolor. No es como los niños con hepatitis que tienen un hígado que crece súbitamente y que sí sienten ese dolor. Aquí no, aquí la cápsula se va acomodando poco a poco y no suelen tener ninguna molestia. Nos preguntan también, la navastatina produce daño muscular. La torvastatina, no, insisto, están descritos entre los efectos de las famosas estatinas, el daño muscular, la rhabdomiolisis o la inflamación muscular. Es poco común y la mayoría de las veces se resuelve nada más bajando un poco la dosis de la estatina o cambiándola por otra. Pero la verdad es muy infrecuente que tengamos que quitarle una estatina a un paciente por inflamación muscular, no es lo común. También preguntan que si tener hígado graso en el embarazo produce algún efecto. Ok, sí, está demostrado que una mujer que tiene hígado graso y se embaraza tiene más riesgo de presentar diabetes gestacional por la resistencia a la insulina. Y de hecho, muchas pacientes que desarrollan diabetes gestacional desarrollan también hígado graso durante el embarazo. Y tener hígado graso y diabetes gestacional aumenta el riesgo a futuro de hígado graso y de diabetes después del embarazo. Entonces, lo ideal es que una mujer durante el embarazo, si se le encuentra hígado graso, también acuda con una nutrióloga para hacer el control adecuado. Muy bien, doctor, pues siguen las felicitaciones. Muchas gracias. Creo que ya dimos causa a todas las preguntas. Yo quisiera terminar este último programa con alguna conclusión, aunque ya no las extendió, pero algo en términos generales que nos deje con un pensamiento, con un análisis para tomar acciones conducentes que nos lleven a la prevención y no Ok. tener así hígado graso. Ok, yo creo que los dos mensajes más importantes serían, el hígado graso no es inofensivo, ¿no? O sea, hay que quitarnos de la cabeza esa idea de que tener un poquito de grasa en el hígado es normal, porque ya vimos que no, y que a la larga podemos tener consecuencias. Y la otra, que vale la pena que todo adulto alguna vez haga un ultrasonido y un chequeo de laboratorios, porque podemos detectar a tiempo enfermedades crónicas que apenas van empezando y se pueden tratar. Y obviamente hay que quitarnos encima esa dieta norteamericana que traemos porque a los niños les está haciendo mucho daño y cada vez vemos casos más jóvenes. Pues bien, pues muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento, por su investigación, eso lo quiero subrayar. Yo creo que es valiosísimo que hoy en México hagamos investigaciones
en todos los campos y que a partir de ello creemos sistemas educacionales que nos permitan mejorar nuestros niveles de salud en toda la población. Entonces, quiero agradecerle yo en especial a nombre de Medical Legal Center, el Liceo Abraham Dávila, nuestro compañero Rubén Gil, que es el que lo contactó para que usted nos hiciera favor de acompañar hoy. Y por supuesto usted, doctor Raúl Contreras, que se dio el tiempo, el espacio de compartirnos este excelente tema y cordialmente invitado cuando tenga algún avance sobre sus estudios o presente sus publicaciones. Nuevamente, con todo gusto, están las puertas abiertas para usted y nos siga compartiendo esta valiosa información. Con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente les recuerdo que este programa lo podrá revivir a partir de mañana, pero también compartir con sus familiares, con sus amigos, con sus pacientes. Solamente tiene que ingresar a YouTube y teclear Medical Legal Center y encontrará ya este programa para compartir. Asimismo, a través de nuestras redes sociales va a encontrar algunas cápsulas que tienen que ver con este tema y parte de la plática que nos dio el doctor. Síganos en TikTok, Facebook e Instagram. Y finalmente los invitamos a que el próximo año 2024 sea muy exitoso para todos nosotros. Nos podamos encontrar nuevamente en la segunda semana de febrero en un programa de masterclass. Muchas gracias a todos. Les deseo un cordial fin de año y un abrazo desde Guadalajara. Buenas noches a todos. Descansen. Saludos. Buenas noches. Hasta pronto.